Acuña pedía en esta demanda para mí 4 años de cárcel y el pago de 100 millones de soles por haber escrito este libro sobre su vida y sus negocios y su historia política. El autor original, Otoniel Alvarado, tenía los artículos que había publicado en diferentes años en diferentes medios de comunicación, a diferencia de César, que lo que tenía era una copia impresa con su nombre en la portada. Al verse perdido y ver que judicialmente iba a ser una derrota para él, hace lo que hacen los ricos: lo arregla con plata. ¿Qué significa realmente para un tipo como César Acuña no haber pasado la valla electoral? Yo creo que poniéndonos en la cabeza de alguien que todo lo ve plata como cancha, ha sido un pésimo negocio. César Acuña y Alianza para el Progreso es el partido que ha invertido más dinero en la campaña. La gente todavía, creo yo, que tiene muy en el recuerdo reciente todos los asuntos de corrupción y esas historias oscuras en las que ha estado metido APP en estos últimos 5 años. Si hay algo que no sobra en este programa es justamente plata como cancha. Lo que sí tenemos como cancha es ganas de hacer investigación, y algo que le sobra a Christopher Acosta es justamente ganas de investigar. Así que el día de hoy lo hemos traído al programa para que hable de Plata como cancha, este libro que salió en 2021 y que le ha costado más de un puyazo. Christopher, bienvenido al Buen Librero. Oye, ¿Cómo muchas estás? Gracias, encantado de visitarte. Te dije al inicio, soy seguidor del contenido que hacen ustedes. Me parece bien importante que en las redes haya tanto, o empiece a haber una movida cultural de este tipo, y que el contenido solamente se vaya por la diversión y el entretenimiento. Así que, primero, felicitaciones y súper contento de estar contigo el día de hoy. Gracias, hombre. Oye, pero ya con el diario de lunes, estamos haciendo este programa ya con la elección ya terminada, al menos en primera vuelta, con los resultados de la OMPE ya el conteo un poco más del 90 y pico, sí, 92 o 93%, con ya una probable segunda vuelta entre Keiko y Roberto Sánchez, pero con Acuña ya totalmente fuera de la contienda. Absolutamente. 1% tiene al 92%. 1%. Es su peor resultado electoral de todas sus postulaciones, ¿no? El peor de todos. El peor de todos. O sea, siempre él ha estado rondando como que el 8, quizás 5, pero 1%. Yo creo que la debe estar pasando mal. ¿Qué significa realmente para un tipo como César Acuña no haber pasado la valla electoral? Primero, yo creo que poniéndonos en la cabeza de alguien que todo lo ve plata como cancha, ha sido un pésimo negocio, ¿no? César Acuña y Alianza para el Progreso es el partido que ha invertido más dinero en la campaña. Solo en la primera rendición de fondos a OMPE, Alianza para el Progreso ha declarado 7,5 millones de soles invertidos en esta campaña, de la que no ha obtenido ni senadores, ni diputados, ni mucho menos a él en una segunda vuelta. Entonces, primero, es una gran pérdida de dinero al agua. Pero segundo, también conociendo un poco como conozco al personaje, yo creo que también es un puyazo al ego, ¿no? Él tiene se identifica o se autodetermina como una figura casi mística que merece la presidencia de la República, y yo creo que ese resultado sin duda lo ha afectado muchísimo a él y a la gente que lo acompaña. ¿Significa electoralmente, políticamente, la desaparición de Acuña como personaje político, o más bien significa que va a revivir de alguna manera? Mira, por lo menos en los próximos 5 años no lo vamos a ver tan seguido, ni a él ni a la corte, digamos, y acabo de ser súper directo, la corte de sobones que tiene a su alrededor, que le rinden estas pleitesías y que probablemente le han hecho creer que es el tamaño de político que él piensa que es. Lo vamos a tener probablemente fuera de la agenda de discusión nacional, pero acuérdate que todavía, pese a que no ha pasado esta valla, tiene oportunidad el partido de postular a las elecciones municipales y regionales. APP ha sido un partido que siempre ha tenido mucho músculo local, o sea, gana gobiernos regionales, distritales, municipales. Ahora, después de esta paliza, y enfrasco porque ha sido una paliza, no hay otra palabra para esto, yo dudo que hacia octubre, cuando van a hacer las elecciones, el partido pueda levantar cabeza. La gente todavía, creo yo, que tiene muy en el recuerdo reciente todos los asuntos contenciosos y de corrupción y esas historias oscuras en las que ha estado metido APP en estos últimos 5 años,
Y es muy pronto para avisorar que hacia octubre todavía o ya va a tener algunos visos de recuperación, ¿no? Pero digamos, el fujimorismo ha tenido malas gestiones, Renovación Popular ha tenido malas gestiones, el acuñismo ha tenido malas gestiones, pero ¿a qué se le atribuye necesariamente esta paliza electoral que ha recibido esta vez Acuña? Mira, en el caso del fujimorismo, digamos, hay un 10% que sabemos que es fujimorista Recalcitrante. que no tiene ya, digamos, no le entran balas. Tú le puedes explicar lo que tú quieras o pueden salir más denuncias en torno al fujimorismo y es un voto ya irracional, si quieres, ¿no? Más emocional y de recuerdo, si quieres, del padre de Keiko. En el caso de Acuña, yo creo que el pasivo que le está cosechando hoy tiene que ver con haber fungido de un gobierno parásito de los últimos presidentes de la República, ¿no? APP y este mecanismo de te defiendo en el Congreso de la República, pero tú me das ministerios y direcciones y copo políticamente sectores a cambio de defenderte en el Parlamento, lo ha convertido en una especie de eso, de un gobierno paralelo, sanguijuela, que te chupa la sangre, al presidente de turno no le importa si es de derecha, de izquierda, se pega como lapa, te succiona la sangre y te defiende en el Congreso. Entonces, en el recuerdo próximo de la gente está todos los escándalos de corrupción en los que ha estado metido APP. Y te hablo ahorita del asunto del el escándalo de prostitución en el Congreso de la República, las obras destinadas a esta chica Coca, que era una chica de 22 o 23 años con obras millonarias en Trujillo. Terminó APP metido en el caso Caliwarma, el hermano de César Acuña, recibiendo dineros provenientes de esta empresa que fabricaba la conserva Don Simón. Acuña presentándose en el juego del papá y la mamá con Dina Boluarte. Son cosas que han ocurrido hace apenas meses. Y creo que está cosechando el pasivo de haber sido gobierno sin haber sido elegido electoralmente gobierno. Y el puyazo final de Poppy Olivera en el debate, que creo que También es algo que importante. se ha quedado en el imaginario popular también, ¿no? También. Pese a que, hay que decirlo, Poppy claramente no ha leído Plata como cancha, porque si no, no hubiera dicho lo que dijo. Poppy se mandó con un discurso, claro, político, lo que quieras, pero termina dando información que es completamente falsa, ¿no? O sea, César Acuña en la foto que él muestra en el debate no está con uno de los Sánchez Paredes. En efecto, quien es indicado como Sánchez Paredes en esa imagen es uno de sus hermanos menores, Darío Acuña. Esa es una historia o un fake news que viene rondando redes por lo menos 10 años y que fue la primera historia que yo deseché para el libro porque era absolutamente falsa, ¿no? El problema es que Poppy no ha leído el libro, pues entonces se mandó con esa se mandó con esa historia que, claro, ha quedado en la mente de la gente sin necesariamente ser verdad. Pero la fake news le funcionó muy bien en el debate porque en el debate, digamos, no hay tiempo para comprobar y digamos que con el prontuariado, vamos a llamarlo así, Sí. que tiene Acuña, la gente le creyó más Pero a además Poppy, perdió ¿no? Acuña la oportunidad de defenderse, ¿no? Porque se quedó callado, además. Luego lo ha podido, digamos, lo ha demandado a Poppy después, pero en ese momento se quedó frío. Ha podido decir, oiga, ¿usted qué le pasa? Está mintiendo, pero sabemos pues, que el personaje no tiene necesariamente una capacidad de reacción o no le da, digamos, el juego verbal para entrar a ese tipo de respuestas inmediatas. Básicamente en el debate lo hemos visto leyendo pues un papelito, ¿no? Este personaje que nos convoca en el libro, yendo al libro en sí mismo que es Plata como cancha, Otoniel Alvarado, ¿por qué nos convoca en esta historia? Otoniel Alvarado fue profesor de César Acuña y es el protagonista del primer capítulo del libro porque César Acuña se apropia de un libro completo del profesor Alvarado, un maestro que además había ganado las Palmas Magisteriales, uno de los premios más importantes que reciben los educadores de la educación pública. Él había sido maestro de una maestría de César Acuña y Acuña termina, acá no se puede interpretar de otra manera, Acuña termina apropiándose completamente de un libro de este señor, manda a reimprimir la portada y se hace autor del libro, ¿no? Entonces, esa historia yo la reporté junto al equipo de la Unidad de Investigación del Comercio en el 2016. Dimos a conocer en ese momento esa historia, pero el libro la retoma básicamente para contar al lector cómo cierra esa historia, ¿no? César Acuña tenía todos los tickets para perder esa demanda judicial, porque el caso termina en el Poder Judicial, porque no tenía manera, Gianfranco, de poder acreditar que él era el autor de un libro que además era un compendio de artículos académicos. El autor original, Otoniel Alvarado, tenía los artículos que había publicado en diferentes años en diferentes medios de comunicación, a diferencia de César, que lo que tenía era una copia impresa con su nombre en la portada. Al verse perdido y ver que judicialmente iba a ser una derrota para él, hace lo que hacen los ricos, lo arregla con plata.
sin afán de spoilerle a la gente un poco la historia, termina llegando a un acuerdo económico muy importante con este profesor para que el profesor, como ha ocurrido en esta campaña, desaparezca de los medios de comunicación, no vuelva a declarar sobre el asunto y que el caso termine archivándose. Esta es una de las tantas perlas que tiene Acuña y por eso hablaba anteriormente de prontuariado, Sí. ¿no? De las cosas que ha venido haciendo. Porque él además construye la imagen pública de un hombre humilde que ha construido su imagen pública y política, sobre todo, en torno a la pobreza, ¿no? Omitiendo ciertos detalles, por ejemplo, aquí, de dónde proviene su fortuna, ¿no? Sí, él ha construido como parte de este personaje político una narrativa de el niño o el hombre pobre que se hace rico en base al esfuerzo y a la educación, ¿no? Le ha vendido esta historia, esta fake news a la población, y lo que hace el libro en otro capítulo es desmentir o desmontar esa historia. Básicamente, bueno, yo estuve en el pueblo de César Acuña, he hablado con sus vecinos, he hablado con la gente de su barrio, no sé si llamarlo así, porque es una zona rural en efecto, pero he conversado incluso con algunos familiares suyos e incluso con hermanos de César para este libro, ¿no? Que tienen una historia absolutamente diferente de la infancia que han compartido, ¿no? Una infancia en la que jamás les faltó absolutamente nada, donde el padre era un hacendado, con ganado, con viviendas, con servidumbre, pero en efecto apostada en esta zona rural de Chota. Un padre comerciante, ¿no? Un padre comerciante que era un comerciante muy activo, llevaba productos, iba y venía de Chiclayo a Chota con camiones de mercadería. Un comerciante con esta picaresca, si quieres, local, tan peruana, que César aprende muy rápidamente y que en el camino nos ha terminado contando esta historia de la persona casi en la extrema pobreza que sale de ese espacio y se vuelve de un día a otro millonario. Entonces, claro, cuando lo cuenta así, se abren todas estas especulaciones sobre cómo consiguió la fortuna. No es tan fácil ser extremadamente pobre y convertirte luego en extremadamente rico. Pero claro, él mismo ha aportado a esas dudas sobre el origen de su fortuna al haber creado tanto contraste entre su origen y su digamos, actual riqueza, ¿no? Ese es otro de los cuentazos que Acuña nos ha contado, que viene de una familia muy pobre. Pero dicen que el mentiroso, de tanto que cuenta las cosas, puede creerse también sus propias mentiras, Totalmente, ¿no? sí. Porque varias veces se ha entrado a la casa de César Acuña y es como que él tiene una réplica Exactamente. de su propia casa, Sí. de Chota en Cajamarca, Sí. en su propia casa, y es como que uno ve un pequeño fogoncito. Sí, lo tiene como en una urna, ¿no? Sí, o sea, es como que está protegida por una pequeña urna y es una casa de esteras, ¿no? Pequeñita, y es como para no olvidar nunca sus orígenes, ¿no? Sí, que es la casa que el padre usaba en la zona alta de Tacabamba, que es exactamente el distrito donde nació César. Era la casita que él usaba en las alturas para poder vigilar el ganado, ¿no? Eso lo ha contado además Virgilio Acuña abiertamente, incluso en un libro de memoria suyo. Entonces, claro, elegir la casita más pobre o, digamos, más humilde de las tantas que tenía tu padre para crear esta historia le ha servido para contarle al país una historia que no es necesariamente precisa ni cierta, ¿no? Se trata de una de las tantas mentiras Muchas. que nos ha contado César Acuña entonces. Varias. Yo creo que hay el libro... Quiero mis piernas todavía, Christopher. ¿Ah? O sea, por si acaso toco madera. Sí, yo creo que el libro juega a desmantelar esas historias y esas mentiras de Acuña y actualizar a la gente también algunos casos como el que acabas de mencionar respecto al libro de su profesor del cual se apropia, actualizándole los finales de esas historias que quedaron como en la nebulosa en la vida pública del país, ¿no? Sácame una duda. Él Sí. se pelea con Virgilio Sí, sí. por un tema de la misma universidad. Claro, si tú te das cuenta, además, de los 10 hermanos de César Acuña, Virgilio es el único que no ha estudiado en la César Vallejo, que no tiene títulos ni de doctor ni de magíster como el resto de sus hermanos en la César Vallejo, y ha sido siempre como la oveja negra de la familia, porque cuando lo escuchas, él claramente jamás ha querido como someterse al poder del hermano millonario, ¿no? Pero la historia más atrás, que es la que te cuenta el libro, es que Virgilio fue en su momento uno de los accionistas del negocio universitario, específicamente de la Universidad Señor de Zipán en Chiclayo, y es en algún momento, producto de una rencilla familiar, expulsado del negocio que termina siendo rico a César, y es el origen de esta relación
tan áspera entre los dos, ¿no? Tienen una relación, digamos, cordial, pero no son necesariamente los mejores amigos o los mejores hermanos, ¿no? Y es básicamente por eso, el origen es, como siempre, la plata en la familia, y es que César lo expulsa de la fundación de una universidad que ahora le genera pues millones de soles mensuales en utilidades, ¿no? ¿Y se sabe cuál fue la rencilla exactamente? O sea, simplemente no querer someterse a las órdenes del hermano. Yo creo que el no someterse a las órdenes del hermano es la consecuencia de esa pelea familiar de negocios. Virgilio básicamente lo cuenta hablando de una viveza de su hermano, ¿no? O sea, no hay como una historia en el subsuelo que haya hecho a César actuar de esa manera en contra de los intereses de su hermano, sino él lo relata como una viveza, como una cosa pícara en la que te saco de un negocio y ese negocio luego, años después, se vuelve una mina de oro, ¿no? Ahora, todos los hermanos Acuña están involucrados en política. La mayoría, no todos. ¿Por qué? Los que no son funcionarios de la universidad, ¿no? Entonces César es como el gran empleador de la familia, de los 10 hermanos, probablemente también de sus parejas, de sus sobrinos. Toda, digamos, la composición familiar de los Acuña está empleada en la universidad, también en el partido político. Pero sí es cierto lo que dices, hay varios hermanos de César, hijos, si no me equivoco, incluso sobrinos, que han postulado a diferentes cargos públicos, por supuesto con APP, para tentar un espacio en la política, ¿no? Hay como una tradición familiar, o básicamente ya si tienes pues el vehículo fácil, pues te montas a probar suerte, ¿no? ¿Podríamos estar hablando entonces ya prácticamente de un clan? Sí, yo diría que es un clan familiar, cumple todos los requisitos para llamarlo así. Entonces, ya con este organigrama podríamos hablar de que, claro, o sea, el no llegar a un puesto de poder en esta circunstancia electoral no necesariamente los ha debilitado, sino que los va a volver a reinventarse y de pronto volver mediante otro tipo de organización, o van a básicamente recular fuerzas para volver en algún momento mediante otra forma, ¿no? Yo creo que como en las empresas familiares y como en las organizaciones familiares, llega un punto de declive en el que toca el cambio generacional, ¿no? Yo no tengo ahorita a la mano la edad exacta de César, pero debe estar cerca de cumplir, o sea, debe estar ya sobre los 70 años, probablemente. Yo no sé si a estas alturas de su vida él tenga todo el control del partido ni del imperio económico, porque, lo dije en un inicio, a su lado ha construido una serie de lealtades de gente que probablemente le pinte un panorama que no es, como el solo hecho de haberlo convencido de que tenía posibilidades de convertirse en presidente. O sea, yo creo que una persona medianamente informada, conocedora de su pasivo político, no se hubiera mandado a una elección nacional donde además te juegas el honor, pero además te juegas millones de soles, ¿no? Salvo que la plata te sobre, es el caso de él sí, pero quizá él no, yo siempre me he preguntado eso, yo sí considero que él ya está en buena medida desconectado del manejo partidario nacional y del consorcio, del negocio universitario también de manera nacional. Yo creo que ya hay debajo de él toda una estructura que maneja ambas vertientes, ambas líneas de su mundo, ¿no? Los negocios y la política, y él está convertido básicamente como en una figura, no diré decorativa, pero sí como la cara más visible de lo que en verdad es un sistema y un poder, ¿no? ¿Y quién sería quien podría tomarle la posta en ese sentido? Yo creo que la posta natural y quien está llamado a heredar eso es Richard Acuña, ¿no? Richard Acuña es una persona que tiene mucho poder. No sé si a partir del 28 de julio lo conserve, pero cualquier periodista que ha cubierto, por ejemplo, Congreso de la República, que ha cubierto al Poder Ejecutivo, sabe que el poder de Richard Acuña es real y que él tiene el poder de llamar a la bancada o de escribirles un mensaje por WhatsApp para decir hay que votar en ese sentido o en el otro, para conseguir reuniones, para los lobbies. Participa a veces públicamente y otras veces de manera más recatada en reuniones con el ejecutivo, con el presidente de turno. Puede llamar por teléfono a ministros y a congresistas, incluso de otras bancadas. El propio fujimorismo acepta que ha coordinado cosas del partido con Richard Acuña, sin que Richard Acuña sea una persona ni pública ni ejerciendo ningún cargo público, ¿no? Entonces, yo creo que la persona llamada a heredar, por lo menos el legado político, es Richard, ¿no?
A mí me habían dicho que incluso en esta elección se barajó el nombre de que sea él el candidato presidencial. No sé si lo hubiera ido. ¿Y por qué no se le dio finalmente a Richard Acuña? Porque, no lo sé. Porque finalmente, o sea, recambios van a haber, por ejemplo, a ver, yo diría, ¿quién sería la sucesora de Keiko si es que Keiko, por ejemplo, no ganaría las elecciones? Yo no vería en el fujimorismo una sucesora o un sucesor en el fujimorismo. Lo mismo en el partido de Acuña, ¿no? Quizá no generacionalmente, en el caso de Keiko me refiero, porque las hijas están muy chicas, por supuesto, y no sé si les interese la política, pero está siempre la carta de Kenji, ¿no? Kenji ahorita está como apartado. No, y muy difícil, ¿no? O sea, yo no sé si No sé, Kenji tuviese el peso como para poder asumir esa carga. Pero se necesita, ¿tú crees, para intentarlo? Es que Mira los candidatos que hemos tenido, ¿no? Es que el fujimorismo no lo veo como un partido necesariamente ideológico, o sea, lo veo más bien pragmático, ¿no? Precisamente por eso, yo creo que Kenji, mira, tiene menos anticuerpos que Keiko, ha construido la imagen de el hijo bueno, ¿no? Keiko era o es, ya el padre está muerto, pero era como la hija conflictiva, la hija desagradecida con el padre, y Kenji, las imágenes que la población tiene de Kenji es yendo a ver al papá al penal, sacando al papá del penal cuando consigue el indulto en el gobierno de PPK, negociando al borde de lo ilegal el indulto con PPK para que el padre salga. Entonces yo creo que la gente le tiene, no cariño, pero sí menos anticuerpo a Kenji que a Keiko. Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. El tema es, ¿Keiko permitiría que Kenji postule? Esa es otra discusión. Claro, ¿no? Porque ahí acuérdate que se han peleado públicamente. O sea, Keiko prácticamente mandó a la cárcel a su hermano, lo mandó a juicio cuando grabó esto de los Mamani videos, ¿te acuerdas? Claro. Y ese fue un operativo fujimorista contra su propio hermano. Entonces te habla ahí del nivel de tensión en esa familia, ¿no? Claro, y en el lado, o sea, y del lado de Acuña, por ejemplo, tendríamos a Richard postulando, pero tendrá el peso político, tendrá la capacidad. Ya lo vimos en algún momento asumir un equipo de fútbol, ¿no? O sea, y le fue muy mal, Muy ¿no? mal. Lo pasó a segunda o a tercera, creo. O sea, lo hundió, y con Paolo Guerrero de capitán en algún momento, Y con ¿no? toda la plata del mundo, ¿no? Y con toda la plata, o sea, vemos, o sea, que... Eso te dice que la plata no lo es todo. Ni El en la hábito no hace el política, monje. ni en el deporte, ¿no? O sea, hay cosas que el Efectivamente. dinero no puede comprar. Entonces, Como ¿qué dice tan... el spot Claro, comercial. qué tan hábil podría ser, ¿no? Eso es lo que Mira, me deja por lo algunas menos dudas, jugando ¿no? fuera de la pantalla es muy hábil. Te lo digo porque yo siempre estoy recibiendo historias en torno a los Acuña y a cómo se mueve, cómo mueven sus fichas. La cosa es si él quiere realmente dar el paso a lo público. Ha sido congresista, tampoco es que sea un desconocido. Ya para entrar al ámbito farandulero está casado con Brunella Horna, tiene un pie entre la política y la farándula también. Entonces, yo creo que a él le va a tocar decidir en algún momento si quiere ser la nueva cara del acuñismo y de APP, porque yo dudo realmente que César, después de esta derrota, quiera volver a intentar ya por tercera vez una candidatura presidencial, ¿no? Lo cierto es que la gallina de los huevos de oro va a seguir siendo la universidad. Por supuesto. O sea, ahí tiene una fuente de ingresos de la cual... Inagotable, ¿no? Claro, de la cual Acuña percibe ingresos como rector y como empleado. Él es empleado, es fundador, es el proveedor de la universidad porque le alquila una flota de camionetas a su propia universidad. ¿Sabe Dios cómo habrán actualizado esa planilla o esa estructura financiera de la universidad por la cual él pueda cobrar dineros? No solamente él, también los hijos. La universidad incluso en algún momento daba préstamos a la familia Acuña como si fuera un banco, ¿no? Préstamos que por supuesto nunca se devolvían. Y no solamente a la familia Acuña, la universidad le ha dado constantemente préstamos al partido político. Con lo cual te das cuenta cómo los Acuña son muy capos, no sé si capos es la palabra, pero están jugando siempre al margen de la ley, ¿no? No al margen de la ley, al filo de la ley. Saben perfectamente que la ley electoral te prohíbe o le pone topes a aportes de privados a partidos políticos.
algo que ellos le han sacado la vuelta con la figura de los préstamos, ¿no? Entonces, cuando la OMP les pregunta, oye, ¿y esta plata? No es un aporte, es un préstamo. Claro. Préstamo que nunca se paga, por supuesto, ¿no? Claro, aquí tú haces la aclaración a propósito de eso con las llamadas subvenciones sociales, ¿no? Eso sí, eso ocurre también en la municipalidad de Trujillo durante la gestión de César, ¿no? Efectivamente. Acá hay una cifra de escándalo. ¿Cuánto es que gana César Acuña? Cáiganse de espaldas. Gana 4,5 millones de soles al mes. Sí. 4,5 millones de soles al mes. Dato del 2021, ¿ah? Yo no Dato sé, de 2021. digamos, hay que actualizar esa cifra. Probablemente ahora sea más, ¿no? ¿Cómo es que llega a esa cifra? Esa cifra la ha declarado él personalmente ante la OMP. Acuérdate que cuando alguien postula, está obligado a declarar sus ingresos. Y esa cifra proviene de una declaración oficial que Acuña hace ante la OMP de sus ingresos anuales, que divididos entre los meses te da ese promedio de ingresos, ¿no? Todas las informaciones del libro, Gianfranco, tienen, si no es una fuente oficial, una fuente documental, gubernamental, financiera, de los estados financieros de la universidad. Por eso yo me quedé muy picón cuando César me puso esta demanda absurda, ¿no? ¿Cómo te pone esa demanda? La gente no lo sabe. Yo estaba en ese momento, estaba de viaje y me entero de que Plata como cancha, el libro que tengo en mis manos en este momento, había sido denunciado por César Acuña porque, ¿qué había pasado? Bueno, en verdad son una serie de instancias, de ¿no? instancias y de espacios donde Acuña me lleva a parar producto de ese trabajo periodístico. Lo primero que hace es llevarme ante Indecopi diciendo que el título del libro, Plata como cancha, es propiedad intelectual suya y que yo no podía usar una frase de la cual él tenía supuestamente derechos, ¿no? Por supuesto, la editorial, yo ahí sí no moví un dedo porque era un tema de, digamos que la editorial había inscrito también el libro. Entonces que hay una serie de formalidades que cumplir a la hora que uno publica un libro. Y fue una demanda muy fácil de ganar. Inmediatamente, creo que en un mes o dos, teníamos, me refiero a la editorial y a mí, el visto bueno de Indecopi para seguir usando el nombre en el libro. Pero claro, él en verdad no le importaba reclamar ningún derecho intelectual. Lo que él quería era evitar la comercialización del libro, porque con ese reclamo lo que pedía él era que el libro salga de todos los canales de distribución. Ese era su objetivo. No le importaba, digamos, si alguien le había tomado un nombre sobre el cual él tenía propiedad intelectual o no. Nos llevó a una segunda instancia porque apeló, le volvimos a ganar. Y luego, un día cualquiera del 2021, estoy hablando probablemente del mes de junio o mayo, llego a mi casa y el vigilante de mi edificio me dice, señor, le ha llegado este documento. Era una cosa, un mamotreto de este tamaño, y era una demanda por difamación agravada, ¿no? Acuña pedía en esta demanda para mí 4 años de cárcel y el pago de 100 millones de soles por haber escrito este libro sobre su vida y sus negocios y su historia política, ¿no? Entonces, era un problema, Gianfranco, porque, digamos, 100 millones de soles, yo le hubiera podido pagar 99, a lo mejor no me alcanzaban los 100. Claro. Entonces, bueno, ahí empezó, digamos, un poco la discusión incluso pública, ¿no? De sí, lo recuerdo, fue esto un tema era grueso. Además un asunto de difamación o no. A ver, obviamente no está bien que lo diga yo, pero yo creo que el trabajo en este libro tiene una serie de fuentes documentadas, citadas, te dice de dónde proviene cada información, después de cada capítulo hay mucha precisión de dónde provienen las informaciones. Y a ver, yo nunca en mis 15 años de periodista de investigación he tenido una sola demanda por absolutamente nada relacionado a mi trabajo. Claro. Entonces sería absurdo que de pronto en el 21 a mí se me ocurra un día levantarme y escribir un libro de ficción sobre César Acuña, estropeando o autosaboteando mi carrera y, digamos, mi trabajo, ¿no? Entonces, la única demanda en mi vida que he tenido por hacer periodismo proviene del señor César Acuña, producto de la publicación de este libro, ¿no? Pero esta bravata de Acuña proviene justamente a raíz de que, en principio, si es que vemos el contexto y demás, eran elecciones. Sí. Este libro naturalmente perjudicaba su candidatura. Sí. Y era un manotazo de ahogado. Sí, pero además te habla de... Es un poco contradictorio, ¿no? Porque había una sobrevaloración
de su parte o de su entorno del libro como herramienta De difamación. de difusión, además, Claro, ¿no? Porque, a ver, la gente en el Perú lee libros cada vez más, sí, pero, a ver, tú ves en TikTok videos que tienen 2, 3 millones de vistas y un libro pues te vende, un buen libro te vende en el Perú 3.000, 4.000 ejemplares, ¿no? 4.000 ya creo que es un bestseller. Claro. Entonces, tener la idea de que la sola publicación del libro iba a alcanzar una difusión masiva, te habla del desconocimiento primero del mundo cultural y editorial del país, y lo termina convirtiendo a él básicamente en el principal impulsor de la publicación, ¿no? Se vendió bien el libro al final. Se vendió bien porque, a ver, arrancó muy bien, sorprendiéndome incluso a mí. A las 2 semanas la editorial me cuenta que estábamos haciendo reimpresión, yo estaba muy contento y dije, bueno, acabará la campaña y se acabó el libro, pues porque, digamos, cumple un fin específico de darle a conocer a la gente quién es este señor, porque, a ver, ahora todo el mundo sabe quién es Acuña, pero en el 2021 quizá era menos conocido, tenía más la imagen de ser un líder como regional que intentaba un poder nacional, pero hasta allí. Entonces yo dije, bueno, a ver, con suerte el libro pues llega a alguna gente, lo presentaré, tendré la satisfacción de haber publicado un libro sobre esta persona, sobre este personaje que conozco también, pero yo no me imaginé en absoluto el escenario del juicio ni de las demandas y que eso además gatille tanto interés de la gente por el libro. Para mí eso a mí me tomó por sorpresa y por supuesto... el mal rato de los juicios tuvo como contrapeso que la gente se acerque con tanto cariño a mí por la publicación del libro y que 5 años después estemos hablando también de este trabajo, ¿no? No, y el mal rato que tuviste que pasar al tener que verlo. Yo he tenido varias sesiones por Zoom con César Acuña, eso no lo he contado nunca mucho, porque claro, el juicio en ese tiempo, 2021, todavía estábamos saliendo de pandemia, y estaban suspendidas todas las reuniones presenciales. Entonces, yo tenía, por lo menos una vez a la semana, que prender mi Zoom y encontrarme con el señor Acuña, buenos días, tal. Y empezaba el juez a leer. ¿Te dijo algo en todo ese tiempo? No, nunca. Es más, siempre fue muy evasivo con las preguntas del juez. Cada que el juez le hacía una pregunta a él, o mi defensa le hacía una pregunta a él, quien respondiera el abogado, ¿no? Él nunca respondía. No, o con mucha generalidad, es muy a su estilo, ¿no? Lo hemos visto en el debate recientemente, entonces te podrás imaginar el nivel de respuestas. Evasivo, pero además en algún momento recuerdo que el juez, no me acuerdo si fue el juez o uno de los abogados, le pregunta dónde estaba la difamación en el libro, ¿no? Y él se mete un discurso como emocional, cero jurídico o legal, diciendo, el libro dice esto de mí, no fue así, si no fue así. Y él era en plan, yo no puedo permitir que haya un libro que hable mal de mí, porque estos libros terminan en las bibliotecas y mis nietos van a ir a la biblioteca y van a encontrar este libro, yo no puedo permitir que este libro esté rondando por ahí. O sea, el señor era como que en sus respuestas como más emocional que racional. Claro. En cambio yo iba con mis papeles, porque he tenido que volver a mis archivos, entonces iba al juicio y decía, afirmación tal, está sustentada en tal documento, acá, entonces todo eso se iba presentando al juzgado. Pero pese a que yo tuve un gran abogado, que es Roberto Pereira, con quien siempre estaré muy agradecido, y pese a que todas las afirmaciones del libro estaban sustentadas documentalmente, a mí no dejó de sorprenderme que el juez finalmente falle en mi contra, ¿no? Yo puedo suponer cómo consiguió Acuña esa sentencia, no lo Claro, puedo decir, sí. pero creo que la gente lo puede suponer con... No hace falta ser muy perspicaz, ¿no? Para darse cuenta, ¿no? Creo que la respuesta está en el título del libro. Claro, sí, evidentemente, ¿no? Pero es sorprendente, ¿no? No deja de sorprenderme, ¿no? Me sorprende también la relación que encuentras en el libro entre la UCB y el APRA, ¿no? Sí, eso fue muy simpático de encontrar. El libro encuentra estas historias desconocidas sobre cómo de alguna manera el APRA tuvo que ver en el momento fundacional de la universidad en 2 ámbitos. Primero, en ese tiempo, la Cámara de Diputados te aprobaba la creación de una universidad privada, algo que ahora ya no ocurre porque ahora no necesitas una aprobación del Congreso para crear una universidad. Y fue la bancada prista, proveniente de Trujillo, la que le hace lobby a Acuña en la Cámara de Diputados y en la de Senadores en el año 80 y pico, para que esa universidad se cree en Trujillo, ¿no? Sin saber que luego ese señor que creaba esta universidad, a quien estaban sirviendo,
terminaría convertido en su principal enemigo político, que les iba a arrebatar el famoso sólido norte. Pero hay otro momento, más bien no político, pero sí económico, y es que el terreno donde se funda la Universidad César Vallejo fue en un inicio propiedad del partido aprista y específicamente de la fundación que llevaba el nombre de Haya de la Torre, que se lo termina vendiendo a la Universidad César Vallejo para que ahí se instale. Entonces es muy, como tú dices, simpático de conocer, teniendo en cuenta que esa persona, la que ha servido económicamente y también políticamente, termina convirtiéndose en tu principal rival, que te arrebata Trujillo, que te arrebata todo el norte políticamente en elecciones, ¿no? Y no es lo único que les arrebata finalmente, ¿no? Varias cosas. Bueno, pero ¿qué personaje es César Acuña finalmente, no? A mí me parece un personaje... A ver, no me hubiera sentado a escribir un libro sobre él si no tuviera yo cierto nivel de... ¿Cuál es la palabra? No es necesariamente animadversión. No, cero. Te juro que yo, cuando me cruzo a César en el aeropuerto, él siempre me voltea la cara y yo hago el esfuerzo más bien de saludarlo, ¿no? ¿Te voltea la cara? ¿Ah? ¿Te voltea la Totalmente, cara? totalmente. O sea, supongo que le da roche, no sé, pues no. Yo me gustaría alguna vez ¿Cuántas preguntarle. veces te lo has cruzado en el aeropuerto? Muchas veces, porque yo voy constantemente a Trujillo, mi familia vive allá, Ya todo esto eres reportero de investigación. en Trujillo. No, sí. No, en Trujillo yo me dediqué al periodismo económico, mira. Ujú. Yo empecé a hacer investigación cuando vine a Lima, Ujú. pero me he encontrado con Richard también y también con César, a veces juntos, a veces por separado, en el aeropuerto. Yo no tengo ningún problema, Gianfranco, en saludarlos, en verdad. Yo creo que ellos un poco como que sí se incomodan y quizá por eso es que yo los saludo con cierta vehemencia. Pero no te puedo creer, o sea, sí se hacen a los locos, o sea, sí hay Sobre cierto- todo él, ¿no? César papá, ¿no? Yo no sé si él realmente, por motivación propia, quiso ir adelante con el juicio o alguien le vendió la idea de que era necesaria una cosa así para supuestamente limpiar su imagen, ¿no? Y yo creo que el libro, tú lo has leído para esta entrevista, no tiene ningún agravio, Para ningún nada. calificativo, no tiene un insulto contra César Acuña. Lo que hace es mostrarle al lector información, digamos, narrada, si quieres, a manera de crónica política. Exacto. De datos duros sobre la vida de César, que están documentados, que provienen de fuentes, de entrevistas, de archivo periodístico. La gente no va a encontrar en ninguna página del libro un agravio, un adjetivo, un insulto. Yo Pero es que jamás he tratado, ni siquiera en redes, creo que le he dedicado ningún agravio al propio Acuña. Pero es que sí, o sea, sí entiendo que a veces para agraviar no es necesariamente necesario usar adjetivos. O sea, basta con plantearlo como un personaje pintorescamente mentiroso y También. desmentirlo y desmembrarlo como lo has desmembrado a través de estos capítulos para darse cuenta pues que Acuña ha tejido todo su personaje en base a una canasta de mimbre, ¿no? O sea, es básicamente el hacedor de una fortuna de duende que no necesariamente es real, ¿no? Tú al menos le has dicho duende, yo ni siquiera eso le he dicho. Pero nunca. yo estoy básicamente, estoy citando la canción de Tito Nieves, vivo en un mundo de mentiras fabricando fantasías. Exactamente, ¿no? O sea, no estoy haciendo nada malo, o sea, estoy simplemente... Además, un calificativo tampoco es, a ver, en las redes le dicen cosas terribles, ¿no? No, en las Yo- redes les llueve de todo. Y yo a veces me pongo picón porque le digo, oye, mira lo que te dices, o sea, en mi mente, ¿no? Nunca lo digo, pero le dicen con nombre y apellido, narcotraficante, le dice, o sea, una serie de insultos y de delitos, corrupto, ladrón. Yo digo, oye, pero esta gente que lo insulta así, sin ninguna documentación de nada, ¿por qué no los enjuicia, no? Por Más bien ejemplo, eso enjuicias es al- algo que no sea necesariamente comprobado y sí es un rumor muy corrido en redes sociales, la relación de Acuña con el narcotráfico, por ejemplo. Sí, yo no lo pude documentar, ¿no? O sea, tú Y has no está leído en el libro tampoco. No está en el libro. En algún momento cuento que sí ha sido Acuña en más de una vez investigado por lavado de activos, investigaciones, al menos al cierre del libro, al 2021, que no habían concluido, algunas archivadas, pero algunas todavía en ese momento abiertas. No conozco, te soy honesto, si ya luego al 26 están cerradas o no. Pero a ver, vuelvo a lo que te decía hace un momento. Si hay dudas sobre el origen de la fortuna de Acuña, son dudas que él mismo ha construido al construir este contraste tan evidente entre el supuesto origen de miseria y paupérrimo con la extremada fortuna que tiene ahora, ¿no?
Él en verdad proviene de una clase media, con un capital mínimo para empezar a hacer negocios, que es un poco como él empieza en Trujillo, con la academia preuniversitaria, con los colegios y luego con la universidad. Pero yo no he encontrado, y me pone picón que incluso diciendo en el libro que mi investigación no ha encontrado evidencia de que el origen sea el narcotráfico, pese a eso igual me demandan, ¿no? Entonces, por eso te decía hace un rato que yo creo que Poppy se fue de boca y dijo cosas que no eran reales, que no tienen ningún asidero y que él va a tener muy difícil de probar a nivel judicial, salvo que tenga información que nosotros no manejemos todavía, ¿no? Para terminar, si te dijese resume a César Acuña en 3 palabras, ¿qué dirías? Uy, qué difícil. En 3 palabras, a ver, yo creo que una palabra que lo define mucho es la picaresca. Hay una característica de su personalidad, es lo pícaro, ¿no? Lo pícaro para moverse siempre al borde de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Entonces yo creo que la picaresca es una cosa que lo define mucho. 2, el ego, ¿no? Quizá no parezca mucho en medios, pero se conoce perfectamente su entorno y el libro va incluso en una historia de cómo es capaz de organizar romerías al origen y a su casita y a su colegio para que sus congresistas sepan cuál es el origen y se instruyan en la vida de César Acuña. Un ego que además está absolutamente comprobado en el hecho de mandarse a hacer una estatua. Yo no recuerdo otro caso donde una persona devele una estatua de sí mismo, dorada, además tiene que ser dorada, no puede ser otro color. Entonces el ego yo creo que es otra característica. Y la tercera palabra que podría definir a César es que es avesado. O sea, cree que todo es posible amparado en la fortuna, ¿no? Pero si hay algo que no le fue posible fue intentar censurar este libro y que 5 años después tú y yo estemos hablando aquí sobre algo que su fortuna no pudo detener. Y si algo tenemos en este canal es suerte como cancha y la fortuna como cancha de tener a Christopher todavía con nosotros. Esperemos que este canal todavía tenga años como cancha también. Nos estamos viendo, ya saben, Plata como cancha, segunda edición. O ¿cuántas ediciones tiene? Esta es la 10ª reimpresión del libro y es la segunda edición, una edición de bolsillo. Más de 20.000 ejemplares vendidos. Ejemplares como cancha. Nos estamos viendo. Chau, chau.